El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejaran tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, haciendo en los ejercicios también incorporamos en nuestra meditación la palabra de Dios de este día. Hemos dejado el sábado la carta a los Hebreos, que nos acompañó por 4 semanas, y ahora vamos al Antiguo Testamento, al origen, al Génesis, que nos va a acompañar 2 semanas. Este texto, que es de la tradición llamada sacerdotal del siglo VI, unos 600 años antes de Cristo. Recordemos que el Génesis está construido básicamente en 2 tradiciones, la yavista del siglo X antes de Cristo y esta sacerdotal, que es el relato. Es más que evidente, yo esto no lo tendría que decir, que la pretensión de la Biblia no es una pretensión científica, porque si no, no haría lo que hace. ¿Recuerdan cómo comienza el Génesis? Poniendo 2 relatos de la creación. Porque como el Génesis surge de 2 tradiciones, el compilador, ante tener 2, bueno, en este caso le pareció rico los 2 textos y los dejó a los 2. Si tuvieran una pretensión científica de decir exactamente qué hizo en cada día o en cada etapa de la creación, lo hubiera dicho también, pero evidentemente que esa pretensión no está. Pero sí que está 2 cosas fundamentales, que tampoco sería necesario recordar. La primera es que es revelación. La gracia de Dios que se comunica se llama revelación para toda la Iglesia cuando la medita en la liturgia, o cuando 2 o 3 reunidos en su nombre, o cuando uno está con la palabra de Dios en oración, sea en la práctica de una lectura espiritual, o sea en la práctica de una meditación más profunda. Entonces se llama revelación. Y para el agiógrafo es la misma gracia, pero es el movimiento que tiene el agiógrafo, el autor sagrado, para escribir esa palabra de Dios. La otra característica es que es inerrante. La palabra de Dios es inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Que dice la verdad, no miente. Lo decimos un poco en lunfardo, no macanea. La palabra de Dios no macanea, dice la verdad. Y entonces, en esta primera página de la Biblia, nos dice que Dios hace todas las cosas bien. Inclusive la libertad del hombre, que después se va a volver para atrás. Pero vamos a afianzar en esta parte del año litúrgico nuestra fe en la creación. ¿Qué decir de esto? Básicamente esto que digo, ¿no? Que también hablé en la meditación anterior sobre la pretensión científica, la razón y la fe, que es una gran discusión también contemporánea. Si uno simplifica la cuestión absolutamente, hay 2 posibilidades. Después, si la creación es el Big Bang, que hoy contamos que era un sacerdote, el autor de la teoría del Big Bang es Monseñor Lemaitre, inclusive León XIII, que gobernó tanto la Iglesia, estaba un poco entusiasmado con eso y quería hacer, y él, como buen científico, como ya lo había dicho Agustín en el siglo IV, no hay que mezclar la ciencia porque son métodos diversos, no están en contradicción, pero cada uno tiene su método. Surge la ciencia y la teología de la verdad de Dios, pero cada uno con método propio. Entonces mejor no hacer conjeturas científicas a partir de la fe y no hacer conjeturas de fe a partir de las ciencias humanas, de las ciencias exactas o de lo que fuere. Eso es un principio que es muy valedero. Entonces, que sea el Big Bang, que sean las eras geológicas, no importa. Lo que nosotros como cristianos, como creyentes, nos importa es 2 posibilidades.
O venimos de la casualidad o venimos de un proyecto. No hay otra. O venimos de la casualidad en este mundo, imaginémonos, hagamos un esfuerzo, el macrocosmos. ¿Dónde está el cartel que dice acá termina? Entonces nosotros agarramos en la nave, salimos de la Tierra, atravesamos nuestro sistema solar de planetas, nos adentramos al centro de la galaxia y vamos pasando por una galaxia, por otra. ¿Dónde está el cartel que dice acá está, terminó? Y si hay un cartel que dice terminó, inmediatamente en el milímetro siguiente al cartel que dice terminó, ¿qué hay? Pensamos en el cosmos a veces, la inmensidad del cosmos. Ante esta inmensidad del cosmos, nosotros acá estamos o por casualidad o porque hay un designio de amor, de misericordia, hay un proyecto. De más está decir que nosotros somos creyentes y sabemos que estamos por un proyecto. Entonces, ¿cuál es el proyecto de amor y de misericordia por el cual yo me sumo a esta historia que comienza infinita? Que ahora sabemos, en este punto que estamos nosotros de la historia, 2023, sabemos que hay un macrocosmos y que hay un microcosmos. Porque antes se creía que la cabeza del átomo era lo último y resulta que ahora hay un mundo dentro del núcleo del átomo. Entonces, ser humildes y entender entonces, como somos creyentes y sabemos que no venimos de la casualidad, aceptar ese proyecto, ese diseño, ese sueño que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y concretarlo. ¿En dónde? En la acción concreta, con los necesitados, básicamente, como nos enseña el Evangelio. El Evangelio también es continuación. El sábado a la mañana abandonamos la lectura de la carta a los Hebreos. Hoy retomamos el Antiguo Testamento, estas 2 semanitas que nos va a acompañar el Génesis, y luego el Evangelio de Marcos continúa. ¿Se acuerdan que venían los discípulos cansados de la misión y le dicen Jesús, vamos a descansar un ratito? La gente se avivó, ellos iban por la barquita, la gente bordeó el lago, cuando llegaron las barquitas ya estaba toda la gente, y dice que Jesús tuvo compasión, los atendió, dejó el descanso aparcado. Había un sacerdote en La Plata, como sé que alguna conoce La Plata, no voy a decir en qué parroquia, que cuando éramos seminaristas nos íbamos a confesar y entonces el padre o estaba en el confesionario o estaba caminando por la iglesia o estaba sentado en el último de los bancos. Y cuando no estaba en el confesionario, que lo íbamos a buscar o porque estaba caminando o porque estaba en el último de los bancos, decía, padre, disculpe, ¿me puede confesar? Miraba y decía, así, y se levantaba. Bien, nos confesábamos siempre con él, pero era muy gracioso porque si estaba en el confesionario, normalito, pero si estaba fuera del confesionario, era siempre así. Padre, ¿me puede confesar? Ustedes se imaginan a Jesús que iba a descansar con los discípulos y vio toda esta gente y dice, voy a ver si los atiendo, porque no, dice el Evangelio que se compadeció, sintió con ellos y los atendió. Ese proyecto, ese diseño que requiere de todo este cosmos. A veces la gente se pregunta por los marcianos, si hay o no marcianos. ¿Qué pensamos? ¿Que todo esto es para nosotros solos? Igual todavía no sé si descubrimos. Yo no creo en esas cosas que se esconden o que hay acá entre nosotros, pero que hay posibilidad de que haya vida en otro planeta. ¿Cómo no va a haber? Si el universo es casi infinito. ¿Dónde sabe? Vuelvo a decir lo mismo. ¿Quién sabe dónde está el cartel acá termina? Y aún sabiendo eso, que hay en cada uno de los planetas, que están a millones de años luz. ¿Entienden lo que es esto, no? ¿A cuánto está esta galaxia? A 1 millón de años luz, bárbaro. ¿Qué tengo que hacer? Tomar un colectivo que vaya a 1 millón de años luz por hora. No, que vaya a la velocidad de la luz durante 1 millón de años. Entonces 1 millón de años para ir, 1 millón de años para volver. Y ahí sé que hay. Tenemos que ser humildes ante la creación, tenemos que ser humildes. Y tenemos que hacer lo que hace Jesús, la atención al pobre, al necesitado, al enfermo, aunque estemos cansados. Releer un poquito también en este sentido la misión de Jesús, Cristo médico, la misión del cristiano, el catecismo, unos poquitos números, 1503 al 1510, del catecismo de la Iglesia Católica. Pedir al Señor esa gracia. Y por último, para no hacer una homilía tan larga, recordamos a San Pablo Miki, el martirio. Recordemos también la liturgia de las horas, uno de los himnos que propone para el común de mártir, nos dice martirio, testimonio quiere decir,
Martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado. No hace falta que como a Pablo Miki, que era de Nagasaki, que era japonés, y a 16 laicos de los 26, 16 eran laicos, médicos, traductores, niños, catequistas, que murieron crucificados como Jesús, un 6 de febrero de 1597 en Nagasaki, en Japón. Estos testigos de la fe, anunciadores incansables de la fe a través de los tiempos, a través de la cultura. Y nosotros también humildemente queremos ser eso. Martirio es el dolor, la molestia, lo que hoy decimos, ¿no? A ayornar la palabra mortificación. No hace falta que busquemos cosas raras o extraordinarias, basta asumir la realidad de cada uno de nuestros días. Ponemos en las manos de nuestro Padre toda nuestra vida y nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.